número 2, que vamos a hablar de la morfología, la división bacteriana, la curva del crecimiento bacteriano y el metabolismo de las bacterias, que está dentro de la fisiología, ¿no? Metabolismo bacteriano. Aquí dentro de la morfología, después está la taxonomía. O sea, seguimos, chicos, describiendo y conociéndolas a las bacterias. A ver, en la anterior clase, ¿qué es lo que vimos para los que recién han adicionado la unidad número 1? ¿Qué es lo que vimos? La estructura de la célula bacteriana, ¿no es cierto? La hemos conocido a la bacteria. Esta es la bacteria con todos sus elementos obligados, que son los que tiene la bacteria, que sí o sí tiene que tenerlos, que son la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, el núcleo, y los elementos facultativos, que son aquellos que algunas veces tienen las bacterias y otras veces, otras bacterias no los tienen. Eso no es imprescindible para su vida. Estos son la cápsula, el glicocálix, flagelos, víntrias y esporos. En la anterior clase que habíamos hecho, habíamos dicho de qué están compuestos cada uno de estos componentes y cuál es la función dentro de la bacteria. ¿Se acuerdan? Hemos visto pared celular, que está con peptidoglicano, en los gram positivos mayor cantidad que en los gram negativos, la membrana citoplasmática, el citoplasma, el núcleo, hemos visto que no tiene pared nuclear y que es el responsable de la genética bacteriana, de la cápsula, que es la resistencia y virulencia, el glicocálix, la adherencia, los flagelos, el movimiento, las fimbrias, adherencia y función sexual, y los esporos es la forma de resistencia de la bacteria. Entonces, eso es repasando. Ahora vamos a avanzar esta unidad 2, que ustedes al finalizar la clase tienen que saber diferenciar la morfología de las bacterias. O sea, vamos a ver la morfología de las bacterias, cocos, bacilos y espirinos. Esa es la morfología de las bacterias. Cocos, bacilos y espirinos. ¿Ya? Esa es la morfología. Describe el proceso de división bacteriana. Vamos a ver el proceso de fisión binaria transversal. Vamos a ver la curva del crecimiento bacteriano en 4 etapas: latencia, logarítmica, estacionaria y la etapa de declinación o muerte bacteriana. Vamos a describir cada una de esas. Después vamos a identificar, eso me olvidé, los componentes o los factores. Los factores. Ay, me olvidé traer alcohol para borrar después la pizarra. Factores para el crecimiento de la bacteria. ¿Qué necesita la bacteria para crecer? pH, temperatura, nutrientes, entre los más importantes, ¿no? Ahora, el metabolismo bacteriano. El metabolismo es el catabolismo y el anabolismo. Eso es lo que ustedes, al finalizar la clase, tienen que saber. Eso es el resumen. Esas son las competencias de este tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son las bacterias? Seguimos describiendo a las bacterias, conociéndolas. Vamos a empezar, como dijimos, por la morfología de las bacterias. Dijimos que las bacterias tienen 3 tipos de formas.
bacilos y espirilos. Que no se olvide cada uno que las bacterias, los cocos son redonditos, los bacilos son alargaditos y los espirilos tienen forma de tirabuzón. ¿Les queda claro? Así los van a ver en el laboratorio con la tinción de Gram, porque la tinción de Gram, como hemos podido ver, es la que tiñe a la mayoría de las bacterias. Todas estas que están de color violeta se tiñen con el colorante azul cristal violeta, y estas se tiñen con las safraninas de color rojo. Todas esas las vamos a describir 2 clases más, ¿ya? Entonces, los cocos y los bacilos se tiñen porque tienen péptidoglicano en su pared celular. Los espirilos no se tiñen por la tinción de Gram, porque no tienen péptidoglicano, su pared es muy delgadita, ¿ya? Hay otras técnicas para observar que las vamos a ver cuando llevemos esas bacterias. Por ejemplo, cuando ustedes sospechen que el paciente tiene sífilis, es producida por un espirilo que es el Treponema pallidum, ¿no? El espirilo Treponema pallidum. ¿Qué necesitamos, Josías? Ya, de una vez. Entonces, que les quede claro la morfología. En la tinción de Gram en el laboratorio, que vamos a hacer unas clases adelante, solamente vamos a ver los cocos y los bacilos. Los espirilos, como el Treponema pallidum que produce la sífilis, no se puede observar por la tinción de Gram. ¿Ya? Tamaño. ¿Cómo es el tamaño de las bacterias? Fíjense, las bacterias son estas amarillas, las procariotas. ¿Cuáles son más grandes que las bacterias? Las células eucariotas, hongos, parásitos. ¿Cuáles son más pequeñas que las bacterias? Los virus, que vamos a ver el segundo semestre, se miden en nanómetros los virus. Y por debajo de los virus están las proteínas, moléculas, átomos. ¿Ya? Las bacterias, que son las procariotas, se miden en micras, que es la milésima parte del milímetro. Hay parásitos que se pueden ver, se miden en milímetros. Las bacterias no. Son microscópicas, que se las miden en micras, la milésima parte del milímetro. Y los virus se miden en nanómetros, la milésima parte de la micra. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se agrupan las bacterias? Las bacterias pueden encontrarse solitas, es decir, yo puedo observar cocos así separados, o pueden encontrarse agrupados. ¿Cómo se agrupan algunos cocos y algunos bacilos también? En grupos de a 2, formando los diplococos. En grupos de 4, formando las tétradas. En grupos de a 8, formando sacinas. En racimos son los estafilococos, o en cadenas son los estreptococos. ¿Ya? Ahora, los bacilos también pueden encontrarse solitos, en empalizada, en grupos de a 2 o en cadenas. ¿Está claro, chicos? Bueno, ya dijimos que la tinción de Gram era la que permitía clasificar a las bacterias en 2 grandes grupos. Por favor, apáguenlo, de acá, mi garganta se está seca. Ventilador. Dijimos que de acuerdo a la cantidad de péptidoglicano que tienen las bacterias en su pared celular, se clasifican en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas son aquellas que se tiñen de color azul violeta, porque agarran
el cristal violeta. Y las gram negativas se tiñen de color rojo porque tienen menor cantidad de péptidoglicano en su pared celular y se tiñen con la safranina de color rojo. Bueno, eso lo van a entender mejor cuando hagan la tinción de gram en el laboratorio en una clase práctica posterior, donde ahí está bien clarito en su guía cómo se hace la tinción de gram. Ahora, hemos dicho que no todas las bacterias se tiñen por la tinción de gram. Hay bacterias que se tiñen por otra tinción, la tinción de Ciel-Nielsen. También la vamos a hacer, donde los bacilos, que son bacilos ácido alcohol resistentes, que llamadas también micobacterias, se tiñen de color rojo con un colorante llamado fucsina. Y el fondo azul. ¿Por qué no se tiñen con la tinción de gram? Porque en su pared celular estas bacterias tienen un componente con alto contenido de lípidos llamado ácidos glicólicos. ¿Ya? Entonces no se tiñen con la tinción de gram. ¿Quiénes están, por ejemplo, en este grupo? El Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que produce la tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar. Cuando ustedes, doctores, sospechen que un paciente tiene tuberculosis, porque está tosiendo mucho, bota una flema verdosa, está enflaqueciendo mucho, no tiene ganas de nada, sospechan de tuberculosis. No le van a pedir tinción de gram, le van a pedir tinción de Ciel-Nielsen, que también la van a hacer en el laboratorio. Ahora, como les dije anteriormente, las espiroquetas no se tiñen por la tinción de gram ni por la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? Hay otras metodologías para observar a las espiroquetas. Hay inmunofluorescencia, microscopía de campo oscuro. Y por último, los micoplasmas, que hablamos la primera clase, no tienen pared celular. Y al no tener pared celular, no tienen péptidoglicano que se pueda adicionar al cristal violeta y se puedan observar o gram positivas o por la safranina gram negativas. ¿Está claro, chicos? Ya. Ahí está la tinción de gram, que la vamos a ver en el laboratorio. Ahora, esto no sé cómo puedo hacer para que se quede ahí. Vamos a verlo un ratito porque mucho se pasa. No se ve. Fíjense ahí, no sé qué hacer para que se quede, ya se fue. Ahí, las bacterias, la taxonomía de las bacterias. Taxonomía es cómo se nombran a las bacterias. Así, por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Daneiva Morales. No me va a decir solo Daneiva, porque Daneiva puede haber Daneiva Morales, Daneiva Pérez, Daneiva Aguirre, puede haber muchas Daneivas, ¿no es cierto? Las bacterias lo mismo. Las bacterias tienen un nombre y un apellido. Provienen de una familia. Las bacterias provienen de una familia. Por ejemplo, familia Enterobacteriaceae. La familia Enterobacterias, ¿ya? Es una familia. Esa familia tiene varios hijos, por ejemplo, Shigella, Salmonella, Yersinia, Escherichia, Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia, Edwardsella, o sea, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. Existen varios hijos. A estos hijos se llama géneros. El género Salmonella, el género Escherichia. Es como decir, a ver, la familia. ¿Qué familia? ¿Qué familia es usted? A ver, ¿qué familia tiene usted? ¿Cuál es su apellido?
La familia Peña tiene varios hijos que son los géneros, ¿ya? Y cada uno de estos hijos también tiene hijos. Y esos hijos de los géneros se llaman especies. Ya vendrían a ser los nietos o abuelos de la familia, ¿no es cierto? Shigella, por ejemplo, Shigella flexneri, Shigella boidi, Shigella sonei, Shigella dysenteria, ¿no? Lo mismo, el género Salmonella, Salmonella typhus, Salmonella cholera fris, Salmonella puriorum, Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, Escherichia coli, Escherichia armani. O sea, las bacterias, así como los seres humanos, también tienen nombres. Y a eso se refiere la taxonomía, ¿ya? Cuando yo les pregunte, a ver, ¿quién del grupo de segundo año se llama, no les digo se llama Peña, ¿no? Peña pueden haber varios. Tienen que decirme Dafne Peña. Lo mismo, ¿quién produce la tuberculosis? No me tiene que decir el Mycobacterium. El Mycobacterium es el género. Tiene que decir Mycobacterium tuberculosis. Nombre y apellido, género y especie. ¿Está claro, chicos? Ya. En los exámenes yo pregunto harto a gente teológica. Bueno, vamos a entrar a la división. La división hemos dicho que es por fisión binaria. Fisión binaria transversal. O sea, una bacteria también tiene derecho a reproducirse, ¿no es cierto? Igual que cualquier ser vivo tiene derecho a reproducirse. Parece que ya se puede borrar. ¿Son nuevas? Entonces tienen derecho a reproducirse, así como los seres humanos se reproducen, los animales se reproducen. Las bacterias también son seres vivos que se reproducen, tienen descendencia. Una célula madre, que es una bacteria, se reproduce por fisión binaria transversal, dando lugar a dos células hijas exactamente iguales. Y estas otras dos hijas a otras dos, y estas a otras dos, y así sucesivamente. ¿Cada cuánto ocurre esta nueva sucesión? Cada 18 a 20 minutos. En los seres humanos, ¿cada cuánto tiempo hay una descendencia? 9 meses, ¿no es cierto? 9 meses. En cambio, las bacterias, cada 18 a 20 minutos hay una nueva descendencia de bacterias. ¿Se entiende? Y a eso se llama fisión binaria transversal. ¿Y cómo ocurre eso? Lo primero, cuando esta célula madre quiere reproducirse, va a recibir un mensaje genético. Y lo primero que empieza a multiplicarse, a replicarse, es el núcleo. Porque ese núcleo se tiene que partir en dos, ¿no? Entonces, empieza en el núcleo. Luego se empiezan a formar los mesosomas, unos septos transversos, que hacen que la bacteria empiece a dividirse, ¿no? En dos células, y al final se dividen y dan lugar a dos células hijas exactamente iguales a la célula madre. ¿Está claro? A eso se llama fisión binaria transversal. Ahora, esto es bueno que entiendan, chicos, la curva del crecimiento bacteriano. ¿Cómo es, en qué tiempo las bacterias logran crecer para poderlas observar? Bueno, para hablar del crecimiento bacteriano, ¿qué necesitan las bacterias? pH, temperatura, nutrientes. ¿Y dónde habrá ese pH, temperatura y nutrientes arriba?
cuadro. ¿En dónde? In vivo e in vivo. In vivo e in vivo. ¿Qué es in vivo? En el interior de los seres vivos. Entonces, las bacterias, chicos, las bacterias, ¿pueden crecer dentro de nosotros? Sí. Tenemos un pH adecuado de 7,2 a 7,6, tenemos temperatura adecuada de 37 grados, 35 a 37, tenemos nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, todo tenemos para que las bacterias crezcan in vivo, dentro de los seres humanos y dentro de los animales. Por eso es que tenemos microbiota, bacterias buenas, y también por eso tenemos enfermedades. ¿Sí o no? Por eso es que nos comemos una hamburguesa con salmonela y esa salmonela feliz se reproduce dentro de nuestro organismo y puede producir fiebre. ¿Está claro? Pero cuando este paciente tiene alguna enfermedad infecciosa producida por bacterias, va a acudir al médico. Y el médico, para saber qué bacteria es la que está ocasionando la infección de ese paciente, tiene que acudir al laboratorio. Es decir, a cultivar las bacterias in vitro. ¿Se entiende? Todo lo que es in vitro es en un laboratorio. Y en el laboratorio también hay que darle las condiciones de temperatura, pH, humedad, nutrientes. ¿Y cómo les damos eso? Temperatura en una estufa de cultivo, ¿no es cierto? ¿Conocen? Ya van a conocer en el laboratorio, una estufa de cultivo. Las bacterias no crecen a temperatura ambiente, las patógenas, producen enfermedades, crecen a 35, 37 grados. pH. Esos medios de cultivo, ¿conocen estos medios de cultivo? Hay medios de cultivo sólidos llamados agares. Agar sangre, este es agar sangre. Agar chocolate, agar maconte. Para hacer la práctica, a ustedes les van a llamar para que donen sangre, para poder preparar en el laboratorio el agar sangre. No les van a sacar montones, les van a sacar 5 a 10 ml para que puedan preparar y que ustedes mismos puedan practicar. Porque no pueden sacar a mí ni a los auxiliares porque nosotros ya conocemos los agar sangre, ustedes no conocen. ¿Ya? Entonces, estos son los agares y estos son los medios líquidos de cultivo también que se llaman caldos. ¿Cuáles son los que más se utilizan en el laboratorio? Los medios sólidos, que son los agares. ¿Por qué? Porque al sembrar aquí la muestra del paciente que queremos saber qué bacteria es, al día siguiente vamos a observar que sí hay, porque crece. ¿Y cómo va a crecer? Colonias. Estas son las colonias. En una caja Petri que tiene medio de cultivo van a crecer las colonias. Y cada una de estas colonias tiene millones de bacterias. Millones. ¿Qué quiere decir? Que se ha producido esta fisión binaria en progresión logarítmica, que ha dado millones de bacterias. De acuerdo a la forma, puedo saber más o menos qué bacteria es, pero tengo que hacer pruebas de identificación. En cambio, los medios líquidos no se usan mucho, porque no puedo ver el color, el aspecto de las colonias. ¿Cómo yo sé que hay crecimiento? Porque solamente el medio se vuelve turbio. ¿Ya? Solamente por eso puedo saber que hay crecimiento. Había estado para apagarse. ¿Se ha entendido? Sí. Bueno.
Entonces, ese medio de cultivo tiene que tener pH, temperatura, todo lo que tiene nuestro cuerpo humano para que crezca la bacteria. Bueno, ya han conocido los medios de cultivo. ¿Qué son los medios de cultivo? Medios de cultivo líquidos, sólidos, son medios donde tienen nutrientes. O sea, en los medios de cultivo está la comida de la bacteria, vitaminas, minerales, aminoácidos, para que la bacteria pueda crecer en el laboratorio y ser identificada. Ese es un trabajo del bioquímico, pero a ustedes les dice: doctora Peña, su paciente tiene una infección urinaria producida por una Escherichia coli. Entonces, ¿cómo llega a eso el laboratorio? Cultivando las muestras en los medios de cultivo. Bueno, ¿y cómo ocurre eso? ¿En qué tiempo ocurre en la mayoría de las bacterias? En 24 horas. Por ejemplo, si esta es la orina de un paciente y la siembro en un medio de cultivo, no va a aparecer en ese momento, por arte y magia del Espíritu Santo, no va a aparecer la bacteria. Hay que dejarla, sembrarla y dejarla 24 horas en la estufa, en el medio de cultivo. ¿Qué va a suceder en esas 24 horas, chicos? ¿Qué va a suceder? Ay, no se puede. ¿Qué va a suceder en esas 24 horas? La curva del crecimiento. Para poder llegar a ver el montón de bacterias, va a pasar un tiempo, que lo voy a explicar en una curva. ¿Ya? Esta es una curva. Aquí está la cantidad de bacterias en el eje de las abscisas, y aquí está el tiempo que ocurre. Cuando yo siembro una muestra de orina en un medio sólido de laboratorio, en un agar sangre, por ejemplo, no empieza, apenas lo ponga, la bacteria no empieza a dividirse, a formar dos células. No, pasa una primera etapa, que son 3 horas, donde la bacteria se prepara para la división, pero no empieza la división. Aquí, por ejemplo, esto es esquemáticamente. Tenemos una bacteria y se prepara, se hincha, aumenta su metabolismo, pero todavía no hay células hijas. A esta primera etapa se llama etapa de latencia. ¿Ya? Después de las 3 horas, recién hay crecimiento bacteriano. Esta bacteria empieza a dividirse, estas otras dos a dividirse, y así sucesivamente durante 24 horas. Es por eso que a las 24 horas ya podemos observar, si volvemos al laboratorio y vemos la caja Petri, las colonias bacterianas. ¿Me han entendido? Porque ha habido un crecimiento bacteriano en esas 24 horas. Cada 18 a 20 minutos ha habido una nueva generación. A eso se llama etapa logarítmica o exponencial, dicen otros libros, logarítmica o exponencial. Hay un crecimiento logarítmico. ¿Está claro? En todo este tiempo, la bacteria inicial ha ido comiendo los nutrientes del medio de cultivo y ha formado millones de bacterias. Pero llega un momento en que se acaban los nutrientes del medio de cultivo. Y entonces ya no se dividen como al principio. Se estaciona el crecimiento porque ya no hay nutrientes. Entonces la cantidad de bacterias que se dividen es muy poca. A esta fase se llama fase estacionaria. Y esta
fase estacionaria es porque se estaciona el crecimiento y más o menos es a las 48 horas. ¿Qué sucede después de eso? Después de eso ya no hay más nutrientes en el medio de cultivo y empieza a producirse la muerte de las bacterias. Ya no hay más división y se llama la fase de declinación o muerte bacteriana. Entonces, esas son todas las etapas en las cuales una bacteria desarrolla su crecimiento. Fase de latencia, la fase exponencial, aquí son 24 horas, etapa estacionaria y declinación o muerte. O sea, que si yo siembro hoy día una orina de un paciente, mañana, si es que hay en la orina las bacterias, voy a ver las bacterias. Pasado voy a ver pocas bacterias vivas. Y más pasado ya no va a haber vida bacteriana. ¿Está claro? Bueno, esa es la curva del crecimiento bacteriano, 4 etapas. ¿Y en cuántas horas se produce la muerte de la bacteria? A las 48 a 72 horas ya no hay muerte, ya no hay vida bacteriana. Ahora, en medicina no es 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? En biología no es una ciencia exacta, no dice todas las bacterias se mueren a las 48 a 72 horas, no. Hay bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, que pacientes que expectoran ahí, permanece viva la bacteria durante meses y años. ¿Ya? Es una bacteria sumamente resistente. Bueno, fisiología bacteriana. Las bacterias se clasifican en diversas clasificaciones de acuerdo a los requerimientos que tengan. Por ejemplo, las bacterias, de acuerdo a de dónde obtienen energía, se clasifican en fotótrofas y quimiótrofas. Si las bacterias obtienen la energía de la luz solar, por ejemplo, luz natural, se llaman fotótrofas. Pero si obtienen energía de las reacciones químicas, por ejemplo, mediante el metabolismo, se llaman quimiótrofas. También hay otra clasificación en autótrofas y heterótrofas, de acuerdo a de dónde obtienen el carbono que necesitan las bacterias. Si, por ejemplo, para obtener carbono, utilizan sustancias inorgánicas como el CO2, entonces se llaman autótrofas. Pero si utilizan sustancias orgánicas como fuente de carbono, se llaman heterótrofas. ¿Está claro? Ahora, también ustedes a menudo van a escuchar la clasificación de acuerdo al aceptor final de electrones. Aerobias, cuando las bacterias necesitan oxígeno para crecer. Anaerobias, cuando el oxígeno las mata, no necesitan oxígeno. Microaerófilas, cuando necesitan dióxido de carbono para crecer. Y facultativas, cuando pueden crecer en presencia o en ausencia. Ahora, ustedes me dirán, ¿hay bacterias aerobias? Algunas. La Escherichia coli es aerobia, el Mycobacterium tuberculosis es aerobia. Hay bacterias anaerobias. El Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, que producen la gangrena gaseosa, el tétano, son anaerobias. Hay que tener cuidado en el laboratorio para cultivarlas, no ponerlas en contacto con aire. Microaerófilas son aquellas que necesitan 10% de dióxido de carbono para crecer. Y facultativas son aquellas que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Bueno, ahora, ¿qué más necesitan, como les decía, las bacterias para crecer? Tanto in vivo como in vitro. Eso queda claro, ¿no? pH 7,2 a 7,0. pH neutro necesitan la mayoría de las bacterias. Vuelvo a repetir, no todas, no es el 100%. Una
pocas se salen de la norma y necesitan pH ácido. Esas son las acidófilas. Por ejemplo, ¿qué bacteria tenemos acidófila? El lactobacillus, los bacilos de Dodelén, los lactobacilos. Por ejemplo, el pH de la vagina es ácido, gracias a los lactobacillus acidófilos. ¿Ya? Las bacterias que utilizan el yogur, por ejemplo, ¿cómo se hace el yogur? En un pH ácido. Yo estoy haciendo kefir, por ejemplo, he pasado unas clases de kefir. ¿Han escuchado hablar del kefir? Sí. Qué espectacular. Yo soy enamorada de esas mis bacterias, son lactobacilos. Son probióticos, chicos. Para la salud intestinal espectacular. Ustedes toman eso y es ácido, ¿no? O sea, hay bacterias que son a un pH ácido, se llaman acidófilas. Y hay bacterias que son tolerantes a los álcalis, que necesitan pH alcalino. Por ejemplo, el vibrio cólera, el que produce la enfermedad del cólera, necesita un pH alcalino y hay que agregarle hidróxido de sodio para que crezca la bacteria. Me compré los búlgaros. Una amiga que hace me pasó las clases y me vendió los búlgaros. Cuando yo tenga suficiente, recién el sábado. Cuando tenga suficiente, les regalo si quieren. ¿Ya? Porque eso se va multiplicando. Sí. Y después se alimentan. Sí, se alimentan de la lactosa de la leche, ¿no? Esas son bacterias llamadas búlgaros que se hace el kefir. Bueno, yo me compraba el kefir. Me compraba y me costaba 40 pesos el botecito de leche. Entonces ahora ya pasó el curso y me hago yo, que cuesta 7 pesos el litro de leche y me hago con 700. Bueno, temperatura necesitan las bacterias, 37 grados, ¿no? Las cicrófilas, pero hay bacterias, esas que crecen a 37 grados son las mesófilas. Por ejemplo, las que nos producen enfermedades en el hombre, ¿serán cicrófilas, mesófilas o termófilas? Mesófilas, ¿ya? En cambio, hay cicrófilas que crecen a menos de 20 grados en el frío. Y hay bacterias termófilas que crecen a temperaturas altas. Por ejemplo, las que se encuentran en los volcanes, por ejemplo, son bacterias termófilas. Otra condición es la presión osmótica. La mayoría de las bacterias necesitan sal, pero no tanto. Hay otras bacterias llamadas halófilas que necesitan altas concentraciones de sal para crecer. Halófilas quiere decir que les encanta la sal. Por ejemplo, los estafilococos necesitan sal para crecer. Hay que usar un medio de cultivo que se llama agar manitol salado para que crezcan. Las bacterias que viven en el mar, ustedes si prueban el agua del mar es salada, y eso no quiere decir que no haya bacterias, millones de bacterias son las halófilas, ¿ya? Y como dijimos anteriormente, de acuerdo a la presencia o ausencia de oxígeno, las bacterias que necesitan oxígeno son aerobias, las que no anaerobias, las microaerófilas 10% de dióxido de carbono y las facultativas en presencia o en ausencia de oxígeno. Y por último, estos son los factores. Por último tenemos el metabolismo bacteriano. ¿Qué es el metabolismo, chicos? A ver, ¿nosotros tenemos metabolismo? Sí. Todo lo que comemos sufre un proceso químico llamado metabolismo y lo que se usa se absorbe para lo que necesita el cuerpo y el resto se elimina a través de la materia. Lo mismo las bacterias. Las bacterias, estos bichitos tan chiquitos, también tienen metabolismo porque son seres vivos, que es un conjunto de reacciones que se producen en las células vivas. ¿Para qué las bacterias hacen metabolismo? Muy bien, para obtener energía, para poder seguir viviendo. Nosotros necesitamos comer para tener energía. Si no comemos, estamos apenas durmiéndonos.
necesitamos energía, ATP, ¿no? Y necesitamos nutrientes. La bacteria también necesita nutrientes, es un ser vivo, ¿no? Y a esto se llama reacciones catabólicas y metabólicas, catabólicas y anabólicas, perdón. ¿Qué es el catabolismo? Las reacciones bioquímicas que se producen en la bacteria para obtener energía en forma de ATP. ¿Y qué es el anabolismo? Síntesis también se llama. Es las reacciones que utiliza la bacteria dentro de su interior para sintetizar elementos que ella lo necesita. Por ejemplo, la cápsula lo sintetiza mediante el anabolismo. Sintetiza vitaminas, sintetiza minerales, ¿no? El objetivo de las reacciones catabólicas o energéticas es producir energía. ¿Y cómo se produce la energía? Tenemos acá la bacteria. Aquí hay hidratos de carbono en el medio extracelular, hay lípidos, hay proteínas. Entonces, estas son moléculas grandes, penetran al interior de la bacteria y mediante el catabolismo, estas se dividen en partes pequeñitas, hasta que al final se transforman ¿en qué? En ATP, que es la energía para la bacteria. Catabolismo significa destrucción. ¿Destrucción de qué? De las moléculas grandes para dar al final energía en forma de ATP. ¿Y qué es el anabolismo? El anabolismo es la síntesis, es la formación ¿de qué? De materiales constitutivos de la bacteria gracias a la energía que se ha producido en el catabolismo. ¿Y cuál es el resultado de esa síntesis o anabolismo? Necesita polisacáridos capsulares para tener cápsula, necesitan toxinas, necesitan enzimas, necesitan vitaminas, y eso lo hacen mediante el anabolismo o síntesis. Bueno, eso es todo lo que nos hemos propuesto para este día. ¿Se ha entendido? Sí. Veremos. ¿Qué morfología adoptan las bacterias? Coco, bacilo, vinilo. Muy bien. Cocos, bacilos y espinos. ¿Qué microorganismos se agrupan en cadenas? Estreptococos. Los estreptococos, los estreptobacilos, pero más se habla de los cocos. ¿Y en racimos? Estafilococos. ¿Qué forma se reproducen las bacterias? Fisión binaria. Fisión binaria transversal. Donde una célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales. ¿Cuál es la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias? 37 grados. ¿In vivo? Sí, in vivo. ¿In vitro? No. También. Oh, sí. In vitro es en el laboratorio. ¿Dónde conseguimos la temperatura de 37 grados? En la estufa de cultivo. ¿Y cuál es el pH adecuado? 7.2 a 7.4 o 6. ¿Cómo se llaman las bacterias que crecen a menos de 20 grados? Cicrófilas. Y las que crecen termófilas. 55 y 80 termófilas. Y las que producen infecciones en el hombre, mesófilas. ¿A qué se denomina bacteria anaerobia? La que no necesita oxígeno para crecer. Y aerobia, la que necesita oxígeno. Y microaerófila, la que necesita 10% de dióxido de carbono. A ver, niña, la que recién ha entrado, ¿qué es el metabolismo bacteriano? ¿Sabe usted qué es metabolismo? No creo que no sepan qué es un metabolismo. Cuando dicen está gorda porque tiene metabolismo lento, dicen, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer para acelerar el metabolismo?
es una, ¿no? Bueno, el metabolismo son reacciones químicas que se producen en el interior de la bacteria con el fin de ¿qué? De obtener energía en forma de ATP mediante el catabolismo y de sintetizar sus nutrientes mediante el anabolismo. Bueno, terminamos la clase para inspirarles un poco de humildad en su vida. No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona. ¿Qué es? Corazón y la El corazón y la humildad.